Ok, segunda parte, comenzamos. Fíjense, ¿qué es lo que sucede cuando empiezo a trabajar, por ejemplo, como aquí en este caso, con un menú? ¿Ok? Y empiezo a trabajar con este tipo de cosas. Lo que va a pasar es que cuando yo, por ejemplo, voy a compilar aquí mi programa. Y ya tengo este que se llama esqueleto. Entonces déjenlo corro. A ver. Voy a limpiar la pantalla. Y este se llama esqueleto. Aquí hay un menú. ¿Qué pasaría si aquí me está pidiendo una opción, pero son letras, son números? Y yo le meto letras. Aquí ya tronó. ¿Se fijaron? Bueno. Aquí nada más lo que hizo fue sacarme, pero resulta que hay ocasiones que cuando yo voy a leer y estoy pidiendo un número, y si se fijan, hay programas en los que yo voy a pedirle que me dé un número, que haga ese tipo de cosas. Entonces, lo que va a pasar es que entonces, si se fijan aquí está leyendo, pero yo lo estoy tratando de leer como entero. Ya crashó mi programa. ¿Se fijaron? Entonces, imaginémonos que voy a agarrar y quiero leer aquí solamente un programa que repita varias veces un número. Por ejemplo, miren, en vez de dígitos, ¿sí? Es más, vamos a crear una nueva función para validar los números. Y sirve que esa la agregamos a nuestra librería que acabamos de hacer hace rato. Y esta función lo que va a hacer es que sirve para leer números. Y entonces esta función se va a llamar, va a regresar un número entero que se va a llamar, va a validar números. ¿Cómo quieren llamarle? Validar, y ahí está. Y va a recibir dos números, porque quiero que me los valide dentro de un rango. Un número que sea el rango inferior y otro que sea el rango final. ¿Se fijan? Y lo que voy a hacer entonces es que esta función de lo que se va a encargar es de que le voy a decir printf le voy a decir dame un número, por ejemplo. Imagínense, lo voy a estar leyendo de la forma tradicional ahorita, con un scanf. Y voy a estar leyendo con el porciento de, así como le hago tradicionalmente, ¿no? Y lo voy a almacenar en una variable que se llame num, por ejemplo aquí. Y le voy a decir int num. Y lo que va a pasar es que entonces voy a decir ahora, ok, fíjate, voy a estar repitiendo estos números hasta prácticamente, o mientras, con un while, y le voy a decir mientras, y le voy a decir mientras el número que leí sea menor que mi rango inferior o que mi número sea mayor que mi rango final. ¿Ok? Entonces, a final de cuentas, al Shift F para que se vea bien, y entonces ya tengo mi función que se llama validar. Lo que voy a hacer es que voy a copiar el encabezado, lo voy a poner aquí al final donde la puse después de esta que se llama dígitos, y ahí está. Fíjense, lo que yo acabo de crear es una función que lo que hace es que necesita dos parámetros. Y entonces, esta función necesita dos parámetros, el primero y el segundo. El primero se llama rango inferior, el segundo se llama rango final. Y cuando todo es correcto, me tiene que regresar un valor de tipo entero. Si aquí hay un int, un float o lo que sea, significa que aquí debe haber una variable que es la que voy a regresar
Por lo tanto, para poder regresar ese valor, se regresa con el comando return. Y la variable que voy a regresar. Y como siempre les he dicho, cuando yo mande llamar esta función, debe de haber alguien que reciba ese valor. Obligatorio es solamente dos cosas cuando yo defino, cuando utilizo una función. Es el desarrollo de la función, que es esto, y prácticamente el prototipo. ¿Sí? Estos dos son obligatorios. La tercera cosa que tiene una función es la llamada. Esa es optativa. Pero es ilógico que yo desarrolle una función con su prototipo, que la desarrolle y que no la mande llamar, ¿sí o no? Ese sería el equivalente como cuando ustedes se la pasan todo un día haciendo la tarea y se les olvida mandarla. ¿Sí? Entonces, imaginémonos entonces aquí que el programa este que dice dígitos, para no mover aquí a esto, ¿no? Lo que haría es de que voy a agarrar y tengo aquí un ciclo. Un ciclo que lo que voy a hacer es que voy a leer 10 números. Fíjense. Lo que yo voy a hacer entonces es mi ya tradicionalmente conocido for. Y lo que voy a hacer es poner esto, int i. Cuando yo hago esto, es exactamente lo mismo. Bueno, sí y no. Es casi lo mismo si yo lo hiciera aquí. Esto estoy declarando a la variable. ¿Estamos de acuerdo? Y una variable, esta variable se llama variable local. Esta variable local, en el momento que termina la llamada a esta función, se libera su espacio. Se libera la memoria. Si yo la declaro aquí, la variable dentro del for, lo cual significa que en cuanto termine el for, libera la memoria de la variable i. Mientras que si yo la hubiera declarado acá arriba, podría haber seguido utilizando el valor que tomó la variable i dentro del resto de mi programa. O sea, aquí, aquí, etcétera. ¿Se fijan? Entonces, es con lo único que tendrían que tener cuidado. No es el que esté mal hecho el que la declares dentro del for. Pero el problema es que en cuanto termine el for, o sea, en cuanto encuentre esta llave, el valor que tenía esta variable se pierde, se libera la memoria. ¿Sale? Entonces, ahorita como nada más quiero hacer un ciclo así básico, la utilizo ahí. Y le voy a decir, ok, son 10 números. Le voy a decir que i menor que 10 y lo voy a ir incrementando de uno en uno y le digo i más. Por lo tanto, lo que voy a estar haciendo es que voy a estar leyendo números. Fíjense, ¿para qué me sirve la función de validar? La función de validar me sirve para que yo le diga que simplemente me regrese un número dentro de este rango que está aquí. Pero yo utilicé un scanf, ¿se fijaron? Y entonces digo, bueno, pues voy a estar validando. Entonces voy a estar almacenándolo todo esto en una variable que se llame suma, donde es igual a lo que ya tenía suma, más lo que me regrese mi función de validar, y quiero puros números entre el 10,50. ¿Se fijan? Y entonces, ahora sí, tengo que declarar esta variable que se llame suma, y al final, pues imprimo, en este caso, ¿sí?, la suma, ¿no? Entonces, este programa no tiene absolutamente nada de chiste. Le digo control C, control shift V, ¿sí? Compilo, me dice que todo está bien, me vengo aquí a mi terminal, esqueleto, listo, y ahí está. Si se fijan, yo le digo 3 dígitos, y ahí está, dame un número, 45. ¿Se fijan? ¿Cuántos números son? Le voy a decir 1, y tienen que ser puros números dentro del rango. ¿Dentro de qué rango le dije? 10 y 50.
Le dije que quería números entre el 10 y el 50. Entonces, si se fijan, todos los números que están fuera de ese rango, pues no me los está tomando. Si yo puedo ponerle puros 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Pero nunca le dije que me mandara un mensaje de error ni nada, ¿sí o no? El problema es esto. ¿Ya vieron? O sea, me sirvió para validar una cosa, pero ¿qué sucedió? Simplemente me sirve para validar. Me pudo haber quedado muy bonito. Por ejemplo, a lo mejor le pude haber puesto hasta un mensaje igual aquí, fíjense, para cuando me equivoco. Tal vez me faltó eso. Por ejemplo, pude haber puesto algo así, miren. Y le voy a decir... Pero lo que pasa es que el usuario no sabe el número dentro de qué rango quiere, ¿se fijaron? Así bien tiernos los mensajes, pueden ser tiernos a la hora de poner el mensaje de error. Pero fíjense, el problema es que se va a enojar el usuario porque si tú no me dijiste un número, no me dijiste el rango. Yo recibí dos variables aquí de parámetro, ¿ya se fijaron? Rango inferior, rango final. Bueno, le voy a decir, dame un número, fíjense, entre el %d y %d. O sea, entre el rango inferior y el rango final. Control S, Control Shift V. Y ahora sí tengo que poner mi consola porque la troné hace rato. Ahí está. Y si yo mando llamar ahora a mi esqueleto, fíjense, le digo 3 dígitos y entre el 10 y el 50 y pongo 5 y me dice, ¿no sabes leer? ¿Se fijan? Le voy a poner 78, ¿no sabes leer? ¿Ya vieron? Y solamente cuando sean números válidos, pues no pasa nada, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Ya? ¿En qué parte puso el mensaje de error? Ahí voy. Y ahí está, 123 y listo, me regresa. Y el mensaje de error lo puse antes del while, aquí con un if. ¿Ya? El problema es que hasta ahorita se ve hasta bonito, ¿no? Pero resulta que, fíjense, que si yo lo vuelvo a correr y le digo 3 dígitos y le pongo letras, porque no hay peor cosa que el usuario. ¿Sí? Le estoy pidiendo un número y pone letras. Si yo le doy enter, ya tronó mi programa. Un programa no debe de crashar en ningún momento. ¿Cómo soluciono eso? Bueno, lo que yo voy a hacer es, lo voy a solucionar de la siguiente manera. Lo que voy a hacer es que en vez de leer un número, voy a leer una cadena. Y lo que voy a hacer es que al leerlo como cadena, lo que va a pasar es que voy a utilizar un comando que se llama atoy. ¿Se fijan? Lo que hace la función atoy es lo siguiente. Yo le mando, por ejemplo, la cadena y lo que hace que me regresa un número entero. Atoy significa ASCII to integer. ¿Sí? Significa que yo le mando una cadena de tipo ASCII y me lo convierte a un número entero. Por ejemplo, si yo le envío un 25, me va a retornar un 25. Si yo le mando un 2AB5, me va a regresar solamente un 2. Si yo le regreso ABC25, me va a regresar un 0. Y si yo le regreso un 0, me regresa un 0. Lo cual significa que hay dos veces que me puede regresar un 0. ¿Cuándo y cuándo? Cuando sea porque tecleé algo como error o en su defecto porque yo quería el 0. ¿Sale? Pero entonces, ¿cómo solucionamos eso? Y entonces ahí es cuando dicen, profe Yepis, y entonces, muy bien. En vez de utilizar el tradicional scan para leer algo, voy a utilizar una cadena. Esta variable se llama num, ¿se fijaron?
lo que voy a hacer es de que voy a decir char xnum para diferenciarla del número tradicional, ¿sí o no? Y le voy a, bueno, voy a hacer acá más nice, le voy a poner str, o sea, string, número, ¿sí o no? O sea, el número en string. Y le voy a decir que tiene de tamaño 30 y ahí está. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a leer, en vez de leerlo de esta forma, lo que voy a hacer es que lo voy a leer con la función que acabo de crear para leer cadenas. ¿Cuál es, Fernanda María? No, pues sí. La de mi gets, exactamente. ¿Sí? Es mi gets, ¿sí o no? ¿Así? Y le voy a decir que va a ser en strnum, ¿sí? Coma, y de tamaño 30. Y entonces en ese momento dicen, pero me está marcando error. Y le digo, a ver, Carely, sí se llama mi gets, pero resulta que está en la librería carely.h, ¿ya vieron? Fácil. ¿Cómo le hago para poderla utilizar aquí en esqueleto? De nuevo. Exactamente, quito las que tenía, pues que pues no las ocupo y pongo un include y mandamos llamar a la Carely. .h. ¿Sale? Ah, pero me marca error, ¿por qué? Porque va con comillas. Porque va con comillas. Muy bien. Y listo, ahora sí. Y entonces ahora me va a aparecer aquí donde estaba trabajando esto, en el validar, ya me aparece, ¿se fijaron? Y ahora sí, como la librería carely.h ya cargó todas las librerías, entonces ya puedo utilizar las demás. Y entonces ahora voy a utilizar la librería toy. Le voy a decir a la variable número, envíale con el atoy convertido lo que está en strnum. Y con eso lo voy a convertir. Y con eso me aseguro que ya no vaya a fallar nunca más mi librería, mi función. ¿Se fijaron? Y entonces, control S, control shift V, vengo aquí a compilarlo, me dice que todo está bien. Me vengo como había tronado hace rato, control shift ñ, para que abra una terminal, la mandamos aquí que se vaya al medio. Y ejecutamos esqueleto y ahí está. Le decimos 3 en dígitos y todo el mundo se acuerda que cuando hicimos esto, ¿qué pasaba? ¿Y ahora? Y con esto ya no hay forma que esto vaya a tronar. ¿Se fijaron? ¿Sí? 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23 para leer los 10 números. No, ahí está. Y entonces, de esa forma, tenemos nuestra opción. Ahora, me salgo de aquí porque voy a querer compilar ahorita. Y entonces es cuando digo, pero esta me quedó chila, esta función de validar, ¿sí o no? Fíjense, le voy a agregar todavía algo a esta función. Y ojo con esto. ¿Se fijan este mensaje que está aquí? Imagínense que entonces, si yo le dejo este mismo número, siempre va a ser el mismo, leer número. Pero nosotros sabemos que un número entero puede ser la edad de una persona, ¿sí o no? ¿Puede ser qué? Una calificación, un número, muchas cosas. Y entonces, imagínense que yo pueda cambiar esto que está aquí y le voy a poner un %s. Y lo que voy a hacer aquí es que voy a ponerle coma y le voy a poner const char, ¿sí? Asterisco, mensaje. ¿Sí? Lo que acabo de hacer es lo siguiente, una variable que se va a llamar mensaje, la cual es una cadena,
que la voy a recibir en forma de constante, o sea, la voy a mandar entre comillas para que esto agarre y se despliegue aquí y yo pueda estar cambiando ese mensaje. Por lo tanto, ahora tengo que actualizar este prototipo acá en la parte de arriba. ¿Sí? Fíjense bien. Aquí cuando estoy mandando llamar, en este caso, aquí estoy mandando llamar a la de validar. Nomás le dije validar, ¿sí o no? ¿Qué quiero? ¿Números? ¿Sí o no? Yo le puedo decir cualquier mensaje, fíjense. Le voy a decir 10, 50 y le voy a decir coma, entre comillas, ¿qué mensaje quiero? Le voy a decir, escríbete un número, mi rey, por ejemplo, ¿no? ¿Se fijan? Y entonces, ahora sí, grabo, compilation, terminó todo correctation, ¿sí? Nos vamos aquí, ejecutamos, y ahí está. Si yo le pongo el 3, y ahí está, ¿se fijan? Yo le puedo cambiar este mensaje cada vez, y entonces esa función ya no es una función desechable, es una función reutilizable, la cual ya la puedo utilizar en todos mis programas cada vez que yo necesite validar algo, ¿sí o no? Por lo tanto, si se acaban de dar cuenta de algo, es que esa la podría colocar ¿en dónde? En mi librería. En la librería. Ah, entonces ahora vamos a hacer eso, ¿sí? Espérame, 12. Fíjense cómo aquí hay un menú, ¿ya vieron? Un error muy común, para que tengan atentos, porque todos los programas que hagamos de aquí en adelante van a tener menús, es que hay veces que vienen, hacen una modificación a su programa y luego compilan. Y cuando compilan, dicen, me marcó un error. Y ahí están como locos buscando el error. Bueno, si leen bien, dice que terminó el proceso porque no pudo ejecutarlo, no pudo lanzarlo o crear el ejecutable. Y aquí les marca un -1, ¿ya vieron? Bueno, este -1 que marca aquí, lo cual significa que es porque ustedes tienen abierto todavía su programa ejecutable, por lo tanto no te va a dejar grabar nada. Lo cual significa que primero me debía haber salido completamente de mi programa. Ahora sí, si vengo a esto, vuelvo a ejecutar, Control Shift V, ¿se fijan? Ya no me va a marcar ese error. ¿Por qué? Porque ya lo cerré. Entonces tengan cuidado con eso, porque hay unos que de repente ahí duran rato moviéndole cosas y deshacen su programa creyendo que es un error cuando solamente es porque tienen abierto su programa anterior. Entonces, ¿cómo hacemos para regresar entonces? Y decimos, pues esta función validar me quedó perrona, entonces copio esto, Control X para que se quite de aquí, abro mi función, mi librería Carelli.h, me vengo hasta acá, hasta el final, la pego aquí. ¿Qué ocupo ahora? El prototipo, ¿sí o no? También lo quito de aquí el prototipo, ya no te voy a ocupar prototipo, entonces te quito de aquí, Control X, te pongo aquí en Carelli, y te pongo junto donde van los prototipos, o sea, aquí. Grabo solamente mi librería. ¿Se fijaron cómo la función que hicimos, la de validar, primero la calamos perfectamente bien en un programa y cuando dijimos, ya está bien, ¿qué hice ahora? Me la llevé a mi librería. Bueno, si se fijan ahora esqueleto, pues ya no tiene eso, lo cual pues ya no tiene nada. ¿Se imaginan si todo esto lo tendría que tener en el otro programa? Tengo un montón de código extra, ¿sí o no? Entonces, ahora en esqueleto, fíjense para qué más me podría servir esto sin necesidad de agregar tanto código. Yo podría utilizarlo aquí, por ejemplo, cuando leo el menú. ¿Ya vieron? Y entonces, en vez de este scanf, yo mandaría a llamar una función que se llama ¿cómo? Y le digo, OP es igual a validar, ¿te fijan? Y yo voy a escoger opciones desde el 0 a ¿dónde? Desde el 0 al 3, ¿no? Coma,
Y entonces, si se fijan, esto que está aquí que dice escoge una opción, yo lo puedo copiar y pegar aquí. También la ventaja es que yo puedo ponerle, cuando yo ponga esto, puedo ponerle un salto de renglón si así quisiera. ¿Sí? Me faltó las comillas, perdón. Por lo tanto, ya no ocupo este mensaje aquí, porque se lo está haciendo mi validar. ¿Se fijaron? Y aquí me falta el punto y coma. Listo. ¿Se fijaron? Y de con eso ya no va a haber forma que mis menús vayan a tronar. ¿Sí? Claro, se va a salir porque se sale con el 0, ¿sí o no? Entonces, si en vez de eso yo le pongo que se salga con el 5, por ejemplo, para visualizar ahorita, y le voy a decir siempre y cuando sea diferente del 5, ¿se fijan? Fíjense ahorita entonces lo que va a pasar. Control S, Control Shift V, terminó correctamente, venimos, ejecutamos y listo. Escoge una opción. Bueno, le puse ahí un espacio de más en el otro, ¿no? Pero bueno, ahí le mueven. Y entonces escoge una opción entre el 0 y el 3. Bueno, porque bajé renglón, ¿no? Pero entonces le pongo, no hizo nada, porque no hay un break que lo detuviera, pero pues pecata minuta, ¿sí o no? ¿Se fijaron? Igual si pongo una opción que no sea correcta, no sabes leer, ¿sí? ¿Se fijaron? Y de esa forma prácticamente mi programa ya no hay forma de que vaya a tronar, ¿sí? Y está 100% validado. Y todo lo hicimos a través, en este caso, lo que pasa es que le mandé con el validar, le dije que del 0 al 3 y para salir es el 5, ¿no? Entonces le pongo el 0, a ver. No, porque se sale con el 5. O sea, valida dentro de un rango y valida. Entonces ya se fijaron que son errores que podrían tener, ¿no? Porque este me está validando los números dentro de este rango. No es lo mismo que le diga del 1 al 5, ¿no? Más bien. Ya. ¿Ok? Entonces, si se fijan, prácticamente de esta forma siempre estarían validados sus programas. ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces nuestra librería Carelli.h, que ustedes le pueden poner el nombre de ustedes. Yo le puse eso nada más por ponerle. Por ejemplo, cada quien le va a poner el nombre que quieran. Por ejemplo, Fernanda le va a poner Fernanda. ¿Sí? Jennifer le va a poner Jennifer.h, tal vez. O le pueden poner otra cosa, lo que ustedes quieran. Al final de cuentas es su librería con todas sus funciones que van a seguir trabajando durante el resto del semestre, que van a agarrar y le van a meter otra cosa, otra librería, otra función que trabaje perfectamente. ¿Se fijan? Y solamente ahorita ya la tenemos con 2. ¿Ok?